Y el día tan ansiado al fin llegó para el pueblo peruano. A lo largo y ancho del país, un clamor nace del pueblo: cierren el Congreso, cierren el Congreso, cierren el Congreso. Obviamente el gobierno, Pedro Castillo y su primer ministro, Aníbal Torres, no puede cerrar el Congreso si no es de manera constitucional. Para ello hace falta activar, para ello hace, perdón, hubo un lapsus, amigos, para ello hace falta activar la cuestión de confianza y que el Congreso la deniegue dos veces. Con una vez no basta, tiene que ser dos veces. Se ha activado ya la primera de ellas. Y el día de hoy, de manera absolutamente rocambolesca, porque no se le esperaba el Congreso ni nosotros, presentó una nueva proyecto de ley que justamente para reactivar la capacidad que tiene el pueblo de un referéndum, de convocar un referéndum, cosa que cercenó la anterior presidencia del Congreso con Mari Carmen Alba. Nos quitó al pueblo la posibilidad de convocar un referéndum con una ley que dio. Y para derogar esa ley ha presentado un nuevo proyecto de ley justamente el doctor Aníbal Torres el día de hoy. Se trata de la ley que tiene que ver con el derecho ciudadano a participar en un referéndum, la 31399. Lo ha agarrado, como se dice, en pañales al Congreso porque no se lo esperaba. Minutos antes de presentarse, se presentó en la mesa de partes y ni siquiera sabían lo del Congreso que se había presentado esa ley. Ellos esperaban la propuesta anterior que había sido metida en un cajón, que había sido desestimada y le salió el tiro por la culata. Un jaque le ha hecho el gobierno, en pocas palabras, a este Congreso. Y para analizar este importantísimo tema, tenemos a 4 invitados de lujo, porque son del pueblo en primer lugar, porque son gente preparada, porque son gente consciente y porque además los quiere mucho el pueblo peruano. Me refiero a Gerson David, quien es la primera vez que lo presentamos en Inti Noticias, a Manuela Bastidas, que se conecta desde Italia, y a nuestro hermano Luis Chocano. Bienvenido, amigos, a un nuevo programa aquí en Inti Noticias. Adelante, adelante, Manuela, por favor, active su micrófono, su saludo, su presentación para Inti Noticias y todo el mundo que nos escucha. ¿Cómo estás, Wilmer? Y mi saludo especial a Luis Chocano, a Gerson David, desde la ciudad de Milán, Italia. Permítanme expresarles mi abrazo a través de estas redes que posibilitan estos encuentros y el análisis de todo lo que viene sucediendo en nuestra patria, porque los peruanos en el exterior también estamos involucrados, preocupados con todo el acontecer político, social, económico, laboral que sucede día a día en el Perú. Yo creo de que gracias a este espacio de Wilmer, de Inti Noticias, que posibilita el acercar y romper fronteras para desde estos espacios levantar nuestra voz, decir estamos presentes y vamos a ayudar a fortalecer la democracia, vamos a ayudar a que la agenda del Perú se priorice y obviamente que los intentos narcogolpistas de un Congreso como el que estamos observando no triunfe en un momento tan difícil para nuestra patria. Muchísimas gracias, Manuela. Amigos, recordarle que Manuela tiene su canal en YouTube. Justamente en estos momentos lo vamos a presentar en pantalla. Animarles a que todos ustedes se suscriban a su canal. Ahí lo tiene, Manuela Bastidas, Todo Cambia. Ya tiene 1,360 suscriptores y ojalá que hoy en este programa llegue por lo menos a los 2,000 suscriptores. Venga, amigos, no sean rácanos y suscríbanse todos al canal de nuestra hermana Manuela. Gracias, Manuela. También le damos la palabra al nuevo talento que presentamos aquí porque es un joven brillante, Gerson David. Bienvenido, mi hermano Gerson. Un gusto tenerte en Inti Noticias. Wilmer, muy buenas. Un gusto también estar aquí presente en tu canal con los demás invitados correspondientes también y por la oportunidad de poder dialogar con respecto al acontecimiento político nacional del Perú, los problemas y las cuestiones que nos aquejan no solamente a nosotros, sino también en donde nos encontramos sumergidos, que es el pueblo, ¿no? Este espacio que es tu canal me parece muy bueno, muy genial y realmente estoy bastante agradecido de poder compartir ese tiempo con ustedes, ¿no? Poder dialogar y quizás entrar en cierto debate sobre las cuestiones y las visiones que tenemos del espectro político, ¿no? Muchísimas gracias realmente.
Gracias a ti, Gerson. Amigos, amigas, ahí tienen el canal de Gerson David, quien también está subiendo fuerte, ya va por los 10.200 suscriptores y en estos momentos, en vivo y en directo, aquí les comparto su enlace para que todos en Mancha vayan y se suscriban, ¿ya? También el canal de nuestra hermana Manuela la van a tener en la descripción y junto a nuestros invitados siempre nosotros lo publicamos en la descripción del vídeo. Eso es muy importante hacer cuando uno tiene invitados, colocar siempre los enlaces a sus canales para que los hermanos que ven con posterioridad el vídeo sepan a dónde acudir y se puedan suscribir para suscribirse y que sigan creciendo nuestros hermanos en sus canales, porque es la prensa alternativa del pueblo. Ellos son los representantes dignos, fidedignos del pueblo. Ahí está el canal de Gerson David para que todos ustedes se suscriban. Muchas gracias, Gerson. También nuestro hermano Luis, de su canal ¿cómo se llama tu canal, Luis? Ya me lié ya, hermano, porque tienes tantos canales. Bueno, básicamente es la revolución de las conciencias, tanto en el Facebook como en el YouTube. En la página de Facebook, por ejemplo, ya estamos llegando a los 10.000 miembros del canal, seguidores. Y en el canal, en el caso de YouTube, tenemos dos canales, uno antiguo, oficial, y uno alterno, que es el que, digamos, estamos promoviendo hoy, que es el de tal cual, homónimo, Revolución de las Conciencias en el YouTube. Que estamos alrededor de 600 seguidores, esperemos que podamos crecer. Así es. Wilmer. Sí, y bueno, saludar a todos los presentes, saludarte a ti, Wilmer, gracias por la invitación. Yo soy Luis Antonio Chocano Tello, soy parte de un grupo de amigos, especialmente en el caso de la Revolución de las Conciencias, que nos integramos a todos los movimientos y organizaciones que están activamente haciendo activismo político, vale la redundancia, para esclarecer, ¿no?, la desinformación a la que estamos sometidos por medios privados, ¿no? El día de hoy, solo comentar que realmente hemos tenido una participación bastante magistral, valiente y además didáctica para todos los peruanos, ¿no? En cuestión de derechos, en cuestión de leyes, en cuestión de constitución, ¿no? Y eso es lo que, digamos, podría comentar para iniciar este programa, que Aníbal Torres les ha puesto la valla muy alta y les ha prácticamente dado cátedra, ¿no?, para que aprendan un poco de lo que son el manejo de las leyes. Él podría haber presentado dos cuestiones de confianza simultáneas y haber planteado incluso ya una capilla para el Congreso, pero los ha dejado prácticamente en una posición, digamos, en los que ellos tienen que obligadamente dar una respuesta acorde, ¿no? Parece que Wilmer está teniendo problemas para reingresar. Le doy el pase a Manuela, por favor, adelante. Sí, yo creo que, Luis, acaban de señalar ustedes un tema bastante importante que es necesario analizar, discutir y ver cómo también desde las calles hacemos fuerza, porque uno de los grandes temores de este Congreso y de los poderes fácticos es justamente cuando la población empieza a movilizarse. Yo creo que eso va a ser fundamental, que así como las calles se calienten, también las redes tengamos que hacer incidencia y en esa medida poder ponerlos contra las cuerdas a estos elementos totalmente negativos que significan estos 130 congresistas, salvo honrosas excepciones, como pueda ser rescatables, no más de 5, me atrevo a decirlo. Muchas gracias, Luis, por haber asumido el control de la nave. Algo muy raro ha ocurrido. Esos son ataques de los hackers. Ya sabemos que cuando hay programas especiales se ponen rápido a trabajar los troles. Muchas gracias, Luis. Gracias, Manuela. Tenemos también al doctor Hugo Salinas que se conecta. Bienvenido, doctor Hugo Salinas. Un gusto darle la más cordial bienvenida. Un gigante como usted, tenerlo aquí es un honor. Adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, también algo ha fallado con su conexión. Paul, ¿estás ahí, hermano? Bienvenido, un gusto saludarte, Paul. Aló. Aló, Paul, ¿nos escuchas?
Bueno, hay algún problemita ahí. Bueno, bueno. Vamos para Comentemos, la situación se ha puesto candela, algo que yo lo considero un poco tardía la reacción del ministro con esta cuestión de confianza, pero al final se presentó. ¿Qué piensas, Gerson? ¿Piensas que es una cuestión de confianza presentada en buen tiempo, quizás demasiado tardía o quizás de manera prematura? ¿Cuál es tu visión, tú que vienes analizando también la coyuntura política de hace varios meses, Gerson? Gracias por el pase, Wilmer. Bueno, algo que tú comentas y que es bastante importante decir es con respecto al hecho de si es que lo estamos viendo de manera tardía, quizás de manera muy inmediata, pero precisando en la cuestión tardía es algo que nosotros tenemos que percatarnos y analizarlo siempre desde un aspecto meramente radical. Y por radical me refiero a estudiar evidentemente las raíces, ¿no? Del inconveniente. Disculpen un momento, por favor. ¿Ya? Estudiar las raíces del problema. Y cuando nosotros vamos a ir a estudiar las raíces del problema, no tenemos que enfocarnos meramente en el aspecto más inmediato que hay, que es el discurso y los sentimientos. Por ejemplo, desde la perspectiva marxista, lo que nosotros intentamos hacer, y yo personalmente como marxista siempre en una actitud de servir al pueblo, es analizar el espectro político desde los escritos que nos dejaron los clásicos del marxismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar con el análisis, tenemos que partir de un análisis de las clases sociales, ¿no? Porque muchas veces pueden haber muchos discursos de ciertos partidos políticos, de ciertos personajes que se autodenominan de izquierdas, que buscan implementar seguro algún tipo de políticas que incluyan al pueblo dentro de sus ramas, pero que en última instancia están inclinados hacia ciertos capitales, ¿no? Ese es el ejemplo, por ejemplo, del Partido Comunista del Perú Patria Roja, del Partido Juntos por el Perú, que sirve a intereses imperialistas, por ejemplo, en este caso, pero propiamente esta cuestión tardía de este pedido de la cuestión de confianza se puede evidenciar por una pugna interna dentro del partido de Perú Libre. ¿A qué me refiero con esto? Cuando sorpresivamente Perú Libre con Pedro Castillo pasa a esta segunda vuelta con Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales, se presentó una pugna interna, una contradicción interna dentro del partido del Perú Libre, que sería entre un sector de sus filas, perteneciente a la gran burguesía financiera que sirve a los bancos estadounidenses, y otro sector de una burguesía un poco baja, quizás intermedia, burguesía nacional, y asimismo también un sector de la clase trabajadora, ¿no? Recordemos que Perú Libre, más que un partido con una dirección exacta, es un frente de diferentes clases. No solamente clases en el nivel económico, sino en el nivel ideológico también como sello de clase. Asimismo, en ese sentido, dentro de esa pugna, Pedro Castillo siempre se ha visto medio tambaleando, y eso lo podemos evidenciar de muchas formas. Evidentemente, no solamente la derecha, que solemos considerar, sino también muchos autoconsiderados de izquierda, tenían ciertas críticas hacia Pedro Castillo, ¿no? Decían, se había vendido al imperialismo o algo por el estilo, se estaba llegando a decir, ¿no? Y esto es el reflejo de última instancia de las pugnas internas dentro del mismo Perú Libre. Esto es algo que también en un comunicado sacó Vladimir Cerrón. Entonces, Pedro Castillo en este caso, ahora vamos a hablar después del premier Aníbal Torres, claro está, pero Pedro Castillo en esta pugna ha tendido a inclinarse hacia esta gran burguesía financiera, que son estos capitales que vienen de los bancos estadounidenses. Por eso justamente Vladimir Cerrón había salido a anunciar que estaban rompiendo lazos con Pedro Castillo porque Pedro Castillo se había aliado al imperialismo. O sea, ese discurso de Cerrón, en última instancia, refleja una contradicción interna dentro de Perú Libre. Y esto es algo que muchas veces nosotros no evidenciamos. Y muchas veces por el discurso de izquierda caemos en someternos y no tener una independencia de clase como tanto lo decía Marx. Entonces, ahora, con la cuestión del premier Aníbal Torres, es cierto, como mencionó nuestro otro compañero, que se requiere de mandar dos cuestiones de confianza para así tener la posibilidad de, pues, cerrar el Congreso, ¿no? El hecho de que se haga recién en estos momentos puede indicar bastantes cosas. En primer lugar, podría indicar, ojo, hay que ver esto, porque evidentemente aquí no somos profetas, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero podría indicar esta cuestión tardía, uno, que quizás haya algún tipo de negociación que se pueda llevar a cabo entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Porque recordemos, esta cuestión
más que estratégica, en el hecho de que el mismo Aníbal Torres haya mencionado que no piensan cerrar el Congreso y por eso no presentó 2 o más cuestiones de confianza, parece que hay un tipo de negocio detrás, ¿no? Entre este sector de la gran burguesía financiera que está dentro de Perú Libre, al que se inclina mayormente Castillo, digo mayormente, no digo en su totalidad, y reitero, el poder legislativo, ¿no? Pero algo que sí es cierto, y es que es bastante importante, es que el pueblo ha visto con muy buenos ojos este tipo de cuestión de confianza. Evidentemente, porque derogar la ley 31399 y modificar los artículos del 40 y 44 terminan con la idea, al menos eso es lo que se quiere lograr, de hacer que otra vez el pueblo tenga el poder de iniciar un referéndum, ¿no? Nuestro plan ahora, ¿cuál es? Es una asamblea constituyente, claro que sí. En eso estoy de acuerdo yo, estamos de acuerdo aquí nosotros y la gran mayoría del pueblo que tiene la conciencia de la clase trabajadora está de acuerdo con ello. Sin embargo, con una asamblea constituyente se van a solucionar todos nuestros problemas. Con una nueva constitución se va a solucionar todos nuestros problemas. Hay que ver qué cosas le estamos diciendo al pueblo y también qué tan sinceros estamos siendo, ¿no? Cuando se inicia una nueva constitución, o perdón, una asamblea constituyente en un proceso constituyente, se requiere de un nuevo trabajo con las masas, se requiere de una teoría previa que nos sirva para seguir los intereses de las masas, porque justamente en una asamblea constituyente entran pugnas de clases, entran inclusive dentro de la clase trabajadora entran ideas de clases apartadas del proletariado. Bueno, en general, en resumidas cuentas, quizás no pude profundizar más en la cuestión porque quería desarrollar esta base en la cual me quiero parar para Excelente. opinar después. Gracias Gerson por Gracias. tu participación hasta aquí. Amigos, recordarles que acaba de dejar un Twitter, el presidente dice lo siguiente, el presidente Pedro Castillo Terrones dice, la participación del pueblo a impulsar reformas a través del referéndum no puede ser recortado ni vulnerado. Por ello, invoco al Congreso del Perú a aprobar la cuestión de confianza presentada por el Premier para restablecer la democracia ciudadana. Trabajemos unidos por el Perú. Entonces, bajo este marco, porque ya no es el proyecto de ley anterior que fue archivado o dejado sin efecto por el Congreso, no, es un nuevo proyecto de ley que justamente lo tenemos aquí, mientras le cedo la palabra a nuestra hermana Manuela para que dé su opinión hasta esta parte del programa. Adelante, Manuela, te escuchamos, por favor. En democracias como las nuestras, ¿no? Uno de los pilares fundamentales es la participación del pueblo. El dejarla fuera del escenario político como pretendió hacerlo y como lo han hecho hasta ahora, el poder legislativo, a través de la dación de esta aprobación de esta ley, la 31399, pues no permitía la participación plena del soberano. Cualquier gobierno se debe al pueblo. Eso hay que siempre rescatarlo, incidir e invocar en cada uno de nuestros discursos. El equilibrio de poderes no se puede dar solamente en el juego político en el que están participando solamente el Ejecutivo, el Legislativo y ahora el Judicial y o la prensa, la que pone la agenda. No, aquí se tiene el depositario de los votos y de la confianza y del poder es el pueblo. Entonces, yo creo de que sí hay que saludar, hay que fortalecer desde todos los espacios este pedido de confianza, pero vuelvo a decir, si no se calientan las calles, esto no va a resultar, esto no va a pasar más que de pirotecnias políticas que se están haciendo entre estos dos poderes del Estado. El día de ayer se ha aprobado la acusación por traición a la patria. La respuesta política es la que está dando el día de hoy el Premier, ¿no? Presentar un primer pedido de confianza. Ahora esto va a tener todo un proceso. La mesa directiva va a resolver si es procedente o no. ¿Quiénes son los que están en la mesa directiva? Moyano, Zapata y dos más que por ahí se me escapan los nombres. Luego de esto van a deliberar si cumplían o no los requisitos de admisibilidad y declarar si es procedente o improcedente.
Ahí va a quedar. Al margen de esto, luego van a llamar a la Junta de Portavoces y van a poner al voto. Y esto no tiene tiempo de cuándo lo puedan hacer. En tanto eso, la OEA va a llegar el domingo a nuestra patria. Entonces, si nos damos cuenta, el escenario político es como que se están calculando políticamente, ¿no? ¿Quién tiene o cómo está la correlación de fuerzas? Obviamente, soy una convencida absolutamente, lo suelo decir en todas mis participaciones, de que nada se va a hacer sin la participación del pueblo. Y ojo, que la gran mayoría de la población no está inscrita en estas organizaciones políticas, organizaciones y partidos políticos que no tienen capacidad de convocatoria, que han perdido credibilidad, organizaciones sindicales y organizaciones civiles que no tienen presencia en las decisiones o no están con la fuerza que deberían tener. Pero esto se debe pues a toda una historia de cuando pues Fujimori destruyó las organizaciones políticas. Cuando invocan, por ejemplo, y que es bueno el debate de la contradicción en aras de centrarnos en un debate alturado, es que particularmente yo en nuestra patria no veo organizaciones políticas sólidas que discutan ideología, que discutan propuesta, programa, no. Lo único que veo son clichés, lo único que veo son alianzas o núcleos familiares que llegaron por azares del destino a una instancia de gobierno regional y nacional, pero que se ha develado que detrás de eso no hay una organización sólida. Una cosa diversa es tener organización sólida con cuadros políticos y operadores políticos y técnicos, y otra cosa es tener una camarilla de familiares ligados íntimamente a la corrupción y que se puede llegar a ser gobierno, pero no se sabe gobernar. Entonces es muy fácil armar organización política, levantar ideologías. Yo me reclamo como que soy de izquierda, pero uno no puede levantar posturas ideológicas, ¿no? Para beneficio personal. Ahí se desnaturalizan las organizaciones políticas que seguramente nacieron con un buen fin, pero se desnaturalizaron en el proceso por cómo se llevan a cabo toda esta componenda y arreglos bajo la mesa, ¿no? Entonces yo pienso que con esta jugada política del día de hoy, del presidente, del premier, para mí tardía, se nota un gobierno endeble, sí es cierto. Aquí le va a dar fuerza, le va a dar poder, va a respaldarse esa cuestión de confianza si se convoca a las calles. Porque el gobierno como tal ha perdido cierta credibilidad y el legislativo totalmente, con 6% de aprobación. O sea, que lo único que queremos todos es que se vayan. Pero ¿quiénes vendrían? ¿Bajo qué reglas de juego? ¿No? Entonces eso hay que tener mucho cuidado y empezar a trabajar. Sí, concuerdo mucho con trabajar con el pueblo. Si no trabajamos en organización, en movilización y en concientización, vamos a estar definitivamente a la deriva. Yo creo que esta es una buena jugada política, pero para la prensa, para hacer ruido político, y vamos a ver cómo resuelve el legislativo. La mesa directiva va a determinar lo que crea conveniente y los resultados que pueda interpretar el Congreso no se sabe cuándo lo puedan dar. No hay fecha, no tiene fecha para que lo puedan, una fecha límite en el que se puedan pronunciar, ¿no? Muchas gracias, Manuela. También cedemos la palabra a Luis Chocano Tello. Adelante, de Revolución de las Conciencias. ¿Cuál es tu lectura hasta este momento de la conversación, Luis? Y damos la cordial bienvenida también al doctor Hugo Salinas. Bienvenido, doctor, ¿nos escucha? Sí, perfecto, Wilmer. ¿Qué tal? Un saludo a todos. No sé si ustedes también me escuchan. Afortunadamente ya se arregló el problema, doctor, y ahora le cedemos la palabra. Adelante, Luis, por favor, adelante. Ok, Wilmer. Saludos a doctor Hugo Salinas, bienvenido nuevamente. Y a todos los... Gracias, muchas gracias.
Bien, mi análisis comienza por decir, por ejemplo, en Revolución de las Conciencias, nosotros desde que empezamos este activismo social, digamos, en favor de las mayorías, de las grandes mayorías, uno de los lemas que tenemos es darle voz al invisible, ¿no? Ser la voz del invisible. El invisible es aquel ninguneado, prácticamente el 80% del país, que durante décadas ha venido luchando, pugnando, muriendo en las calles, muriendo en Tía María, muriendo, digamos, en las protestas, en las reivindicaciones sociales de los agricultores, etcétera, ¿no? Gente que ha sido tratada como esclava incluso, y ya sabemos quiénes durante todos estos 30 años han sido cómplices de estas leyes esclavistas, ¿no? Por ejemplo. Pero yendo al concreto, el clamor del pueblo viene de mucho tiempo atrás y obviamente no espera, no es algo que la gente que esté dispuesta a esperar mucho tiempo, y por eso entiendo también la impaciencia, digamos, la sensación de tardía de esta acción constitucional dentro de la ley, legal, etcétera, pero que uno entiende como que podría haberse dado antes. Y lo digo, digamos, como parte de todos ustedes, de todos nosotros, que pugnamos por impulsar un gobierno del pueblo, un gobierno que sea, digamos, elegido por nosotros y no sea, digamos, simplemente puesto a dedo por los poderes fácticos. Con todos sus errores, lo entendemos. Nosotros incluso estuvimos dispuestos a ayudar dando bosquejos, ¿no? De un futuro deseable para el país, soluciones para temas, digamos, digamos, de cambios profundos, sustanciales en el país, dar incluso ideas para los primeros días de emergencia, los primeros 100 días, por ejemplo, solucionar el tema del hambre, darle un rol protagónico también a las Fuerzas Armadas, pero a las Fuerzas Armadas limpias, ¿no? Para evitar, por ejemplo, intentos de golpe. Pero todos los intentos fueron frustrados, incluso le dimos en sus manos a Dina Boluarte algunos documentos que no sabemos si llegaron a buen puerto, por ejemplo. Pero todas estas cosas se vieron frustradas a lo largo de este año de golpismo, de espíritu de vacancia, de monólogo zombie de los congresistas, prácticamente un congreso tomado por el fujimorismo, que se supo desde la primera vuelta, por más de 6 partidos, digamos, de pantalla, que estaban, pues, digamos, copando el Congreso, ¿no? Y de alguna forma, digamos, ilegítima, pretenden reemplazar a los que eligieron, digamos, con más de 8 millones de votos a Pedro Castillo. Ahora, luego de esta pugna de un año, obviamente la impaciencia llega a un colmo, y la verdad que todos entendemos que con este Congreso no se puede trabajar, no se puede dialogar, no se puede razonar. No hay nada que se pueda hacer con un Congreso de esta calaña, ¿no? Que es uno de los peores que hemos tenido en la historia, aunque no nos deja de recordar todos los anteriores congresos de estos 30 años, que han sido también antes, digamos, durante el fujimorismo y después del fujimorismo, durante los últimos 20 años, han ellos copado el Congreso de la misma manera, ¿no? Y no han dejado gobernar, no han dejado... Por supuesto que los gobiernos que entraban eran cómplices de ellos también, por eso se les llama presidelincuentes, ¿no? En este caso, hasta ahora no hay pruebas, todos seguimos defendiendo, pero, o sea, también acusamos esta falta de carácter para haber tenido una acción más, mucho antes, ¿no? No esperar un año, porque las demandas del pueblo, las necesidades, por ejemplo, una que yo identifico como la más, digamos, crucial y la más inhumana, es el trato que se le da al tema de la salud, que en muchos países de Latinoamérica es de atención gratuita e inmediata, ni siquiera te miran el DNI. Sin embargo, en este país quieren saber qué seguro tienes, y aún si tienes un seguro, y aún si eres un trabajador, parte de ese 20% de trabajadores formales, que ha pagado su seguro de salud formal, etcétera, aún con eso no tienes ninguna garantía, por más de 40, 45 años que hayas trabajado en tu vida. Y eso yo lo he experimentado con mis padres, recientemente con mi madre, un maltrato total, más de 6 horas esperando una atención de emergencia, un protocolo que nunca se aplicó. Entonces, definitivamente tenemos un colapso total. Entonces, obviamente todos sentimos que si el Premier ha hecho esto ahora de una forma tan democrática, incluso dándoles un aire, una oportunidad, yo digo, ¿por qué no presentó de una vez las 2 confianzas, ¿no? Pero vemos que el camino es, si se cierra el Congreso, lo que viene, pues, decretos supremos, qué sé yo, puede trabajarse, pero sería mucho mejor si se prácticamente coacciona, digo yo, legalmente, constitucionalmente al Congreso, para obligarlos a trabajar. Y eso es lo que yo pienso que es el objetivo, ¿no? Tener nuevamente de su poder, poder hacer cuestiones de confianza, para así obligarlos a aprobar las leyes que están pendientes, más de 60 leyes que ellos no han querido ver ni tocar,
que justamente son las que reclama el pueblo. Muchas gracias por el tiempo. No, al contrario, Luis, amigos, por si acaso, Luis Chocano tiene su canal que se llama Revolución de las Conciencias, se las presento en pantalla, tienen ahí el enlace para que se suscriban. Siempre tenemos que estar promocionando los canales de nuestros hermanos del pueblo, porque cuanto más canales hayan y crezcan y sean fuertes y sólidos, mejor. Usted tendrá mayor diversidad de opinión y eso es lo más importante. Una verdadera pluralidad en la información es lo que tratando de construir desde Inti Noticias y de todos los hermanos que tienen sus canales. Saludamos a Pavel de Yachayhuasi, que también lo hemos visto por aquí. Suscríbanse también al canal de nuestro hermano Pavel. Ahora sí, damos la cordial bienvenida al doctor Hugo Salinas. Doctor, qué sorpresa, presentó al fin la cuestión de confianza el Premier. ¿Cómo ha visto este desarrollo de los acontecimientos de un día que nos ha sorprendido a todos? Adelante, doctor. Mira, sí, pero disculpen ustedes, estos días he estado con mis enfermedades en el hospital y todo. No sé exactamente el tenor con el cual él presenta el asunto de la confianza. Me gustaría saber el detalle, ¿no? De cómo lo Con gusto, presenta, le cedo con qué la condición palabra lo a Manuela, presenta, ¿no? que le va a Sí, explicar amorosamente. Gracias, Manuelita. Adelante, hermana, te esperamos. Gracias, Wilmer. Bueno, el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se ha presentado con todo su gabinete ante el Congreso de la República, a pesar de que había algunos inconvenientes que puso en evidencia el afán golpista de este Congreso liderado por William Zapata, ¿no? Ha habido algunas turbulencias para llegar al Congreso de la República. Una vez estando ahí, como es de derecho, pues le cedieron el uso de la palabra luego de invitarlo y expuso. En conclusión, ha pedido la derogación de la ley 31399, esta ley que impedía que la ciudadanía, que la población, que el poder real del pueblo se manifieste a través de los referendos. Yo creo que ese es en síntesis lo que ha solicitado y ha hecho hincapié en este tema de que bajo la fórmula, bajo el vocablo, bajo la palabra que invoquen, de que se le rechace, no se admita o algo parecido frente a cualquier sinónimo que tenga esta palabra, pues va a ser interpretado como una negación a la cuestión de confianza. En conclusión, estimado economista, es que el Premier ha pedido cuestión de confianza invocando la derogación de la ley 31399 que impedía el referéndum, impedía la participación ciudadana en este momento, ¿no? Y es algo que nosotros aplaudimos definitivamente, no se puede recortar el derecho de los peruanos a expresarnos. Y esto también dentro de lo que ha señalado el Premier en su exposición de que si bien es cierto el equilibrio de poderes implica tener justamente igual derecho, igual deber, tanto el legislativo como el ejecutivo y los otros poderes del Estado, pues el poder real es la razón de una democracia, es la participación ciudadana. Eso, Wilmer. Mira, Manuel. Muchas gracias, estimada Manuela. Amigo, Un momentito, doctor. Un momentito, por favor. Doctor Salinas, un segundito, por favor. Voy a dar lectura justamente al documento que es el proyecto de ley número 3570. Lo voy a poner en pantalla. Ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver si se puede. Ahí está. Dice así: Congreso de la República, dirigido, por supuesto, por el presidente Pedro Castillo Terrones y firmado también por el Premier. Dice así: señor José Daniel William Zapata, presidente del Congreso de la República, tenemos el agrado de dirigirnos a usted de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el proyecto de ley que deroga la ley 31399. O sea, ellos están presentando un proyecto de ley en estos momentos. 10 minutos antes de que se presenten ellos, han presentado ese proyecto de ley. Hoy. ¿Con qué fin? Con qué fin de que se derogue la ley 31399, ley, la que ellos acaban de proponer hoy,
que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Mucho estimaremos que se sirva a disponer su trámite con el carácter de urgente, según lo establecido por el artículo 105 de la Constitución Política del Perú. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovar los sentimientos de nuestra consideración. Es decir, acaba de presentar un proyecto de ley para derogar la ley anterior, número 31399, que el Congreso aprobó con Mari Carmen Alba y que restringía el derecho del pueblo a un referéndum. Entonces, ha hecho cuestión de confianza el tratamiento que debe tener el Congreso sobre este proyecto de ley que acaba de presentar. Y yo voy a compartirle unos minutitos justamente de la participación del primer ministro para que se sitúe un poquito más. Unos 5 minutitos va a pasar el vídeo. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Adelante, señor Premier. Señor presidente del Congreso de la República, señores miembros de la mesa directiva, señoras y señores congresistas, ministras, ministros, el motivo por el cual estoy aquí, acompañado por mi gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día. Proyecto de ley que deroga la ley 31.399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, que en adelante denominaré proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo, llamada también ley anti-referéndum, respecto de la cual planteo cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros, tal como consta en el acta de sesión del Consejo que también presentaré aquí, fundamentando la misma dentro de los alcances de la política general del gobierno para el periodo 2021-2026, aprobado mediante el Decreto Supremo 164-2021 PCM, particularmente relacionada con el sexto eje, en lo que respecta al fortalecimiento del sistema democrático. Téngase presente que la ley que solicitamos se derogue, o sea, la 31.399, es una ley ordinaria, no es una ley constitucional. Las leyes constitucionales para derogar o modificar la Constitución se aprueban observando el procedimiento señalado en el artículo 206 de la Constitución. También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional lo ha declarado o no lo ha declarado constitucional. El hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar, como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas. Señor presidente, no vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. No, lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente de participar activamente en temas de mayor relevancia y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano.
Ahí está. Y se refiere con el poder constituido al Congreso, lógicamente. O sea, el Congreso no puede ponerse por encima del pueblo, en este caso, y lo invoca pues a tratar ese proyecto de ley. Adelante, doctor Hugo Salinas, lo escuchamos. Bueno, lo que podría decir es ya en base a la experiencia del gobierno de Castillo, que ya tiene bastantes meses, que ha realizado una serie de actividades y en base a eso yo podría decir, primero, que jurídicamente lo que está haciendo allí es simplemente no una cuestión de confianza. Lo que están pidiendo es llegar a la cuestión de confianza a través de un dispositivo que anule otro dispositivo. Bueno, eso pasará con los kirguistas. Pues yo lo dejo a ustedes. La historia nos está diciendo qué. Pero aparte de eso, que no es para mí lo esencial, supongamos que le dan la posibilidad a Castillo de utilizar la cuestión de la confianza. Si le dan la posibilidad de utilizar la cuestión de confianza, ¿qué es lo que puede hacer él? Puesto que ya lo conocemos. ¿Qué es lo que puede hacer el primer ministro? Porque ya lo conocemos. ¿Ah? ¿Qué cosa hemos ganado con hacer una cuestión de confianza solamente para desilusionar una vez más a toda la población? Entonces, ese es un juego politiquero, y en donde no se está tocando lo esencial de la problemática del país, ¿no? Están totalmente lejos de una política de transformación. No se trata de resolver los problemas de 500 años acá en el país y 10.000 años a nivel de la humanidad, que también se repercute sobre el país, porque ahora lo estamos viendo, ¿eh? Todos los problemas de Europa repercuten en América Latina igualmente, porque ya vivimos una economía mundo desde hace bastante tiempo, y en donde se ha impuesto la globalización con fuerza, una globalización manejada, como generalmente dicen, el capitalismo, que para mí es simple y llanamente la repartición individualista, en donde hay solo algunas personas que se llenan de dinero, ¿no? Entonces, incluso estamos ya no en la época de la industrialización, en donde eran los grandes industriales que manejaban la actividad económica a nivel mundial. Hoy día es BlackRock el que maneja la economía a nivel mundial. ¿Y qué cosa es BlackRock? Es un fondo de financiamiento. No es nada real. Entonces, Castillo está en la medida de llegar a transformar el país con conocimiento de causa. Yo lo dudo mucho. O sea, en definitiva, lo que podría decir, lo que nos están haciendo es solamente jugar una vez más con la población. Gracias. Gracias, doctor, por su opinión. Damos la entrada ahora a Gerson. Gerson, 2 minutitos nada más corto para dar la vuelta. ¿Estás de acuerdo con el doctor Hugo Salinas o cuál es tu lectura? ¿Tú crees que es una jugada más de politiquera o que realmente puede haber algo de fondo en esta situación? Cortito nada más, Gerson, adelante. Audio, por favor, no te escuchamos. Bueno, gracias Wilmer. En primer lugar, señalar que evidentemente no somos profetas, no sabemos qué es lo que va a acontecer posteriormente en la política peruana, pero podemos hacer dos líneas, ¿no? Una, en el sentido de que esto puede generar algo beneficioso para el pueblo, claro está, por el hecho de poder retomar la iniciativa a un referéndum por parte del pueblo, que es algo muy importante y es algo que no se puede olvidar, no tanto por una cuestión de derechos, sino por más una cuestión de poder, una cuestión política de lo que requiere el pueblo. Y por otro lado también que hay que tener bastante cuidado, y es que siempre tenemos que partir no desde los sentimientos, sino desde un análisis radical para poder saber cómo actuar, evidentemente. Nuestro plan, en este caso, es una asamblea constituyente, claro está, es una nueva constitución, pero siempre esto teniendo en cuenta cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Reitero, una nueva constitución no va a solucionar nuestros problemas en ningún sentido. Una nueva constitución es simplemente un paso más para una transformación de la realidad, una transformación de la sociedad. Superar el estado actual, que es el estado burgués, con el sistema capitalista que mencionó el doctor Hugo Salinas, para un verdadero gobierno del pueblo. Y esa sería la cuestión, ¿no? Así que yo vería con muy buenos ojos si es que el premier Aníbal Torres llega a elaborar un nuevo pedido de cuestión de confianza y logre cerrar el Congreso. Justamente en ese hecho concreto, recién podrían, en este caso yo personalmente, apoyar, ¿no?, este tipo de trabajo dentro de la democracia burguesa, porque hay que tener cuidado. En la democracia burguesa hay dos tipos de trabajo, como especificó Lenin.
uno que es realmente un trabajo político, un trabajo de herramienta para la construcción del socialismo, y otro un trabajo muchas veces inclinado hacia los intereses propios o los intereses de una clase, y hay que tener cuidado con esa clase, que digo que es la gran burguesía financiera. Nada más. Gracias, Eso, gracias, gracias. Gerson, gracias. Adelante, Luis, perdón, Manuelita, le toca su turno, por favor, adelante. ¿Estás de acuerdo con el doctor Hugo Salinas? ¿Cuál es tu lectura? Adelante. Aquí, por favor, con libertad total, ¿ah? Aquí todos expresan libremente su opinión. Adelante, Manuela. Absolutamente. Lo primero es de que se cierre este congreso, pero vamos a ver si presentan una segunda cuestión de confianza, porque por ahí pasa. Luego, creo que lo otro hay que ir paralelo a que se pueda trabajar una asamblea constituyente convocando a todos los actores sociales, políticos existentes en nuestra patria, colegios profesionales, a todos los actores sin excepción, pues se tenga que ir construyendo poder popular. Y ese poder popular se construye a través de la generación, formación de cuadros, activismo total, en todos los sentidos, ¿no? Aquí hay que formar y educar al pueblo. ¿Qué es lo que no se hace? ¿Para qué? Para que posteriormente generemos todo un proceso, y esto va a requerir un poco de tiempo, y ¿por qué no implementar un nuevo modelo de política que genere desarrollo, como bien lo plantea el doctor Hugo Salinas? O sea, no podemos seguir bajo el mismo modelo y el sistema que está caducado, colapsado, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Entonces, pero hay que ir paso por paso. Por el momento, particularmente, yo me ratifico en decir que esta es una pirotecnia política entre ejecutivo y legislativo. Se están pulseando, como se dice vulgarmente, pero así es el juego en nuestra patria. A eso nos han tenido acostumbrados, no de ahora, no con Castillo, sino desde hace 30 años que más o menos estamos en estos problemas. Hay que cambiar todos los problemas de fondo, pero eso significa de que hay que ir preparando, hay que ir construyendo todo un movimiento, y hay que por lo menos no solamente generar en este momento, impulsar para que sí realmente se haga un cambio de constitución. Hay que ir paso a paso, creo que es lo que requiere nuestra patria. Ojalá que el Congreso le deniegue, ¿no? Bajo el argumento que sea, y que el Premier presente una segunda cuestión de confianza. Ahí vamos a ver realmente si hay la voluntad política de que se quieran ir invocando sus propias armas que permite esta Constitución. Y si no, también veremos que es más de lo mismo. Y frente a cualquier escenario, la población tiene que participar activamente. Gracias, Manuela. Luis, te cedo la palabra, hermano. Ante esta perspectiva, se presentan dos formas de salida, ¿no? La primera es que el Congreso lo apruebe y entonces derogue la ley que ellos mismos aprobaron con anterioridad, y ahí se acabó el asunto, porque si aprueban esto, pues ya la moción de confianza pierde su valor. Es como si no se hubiese presentado nada, simplemente se aprueba este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo y siguen gobernando y sigue todo, no se ha movido nada. La única manera de que se active realmente la segunda bala de plata, como se dice, es que el Congreso deniegue o tal. Amigos, vamos a hacer un pequeño alto porque estamos en vivo y en directo con la Plaza San Martín con nuestro hermano Timoteo Cutipa. Adelante, Timoteo, hermano, reportando para Inti Noticias, y Timoteo Cutipa, oficial en directo desde la Plaza San Martín. Adelante, Timoteo, te escuchamos, mi hermano. Hemos perdido la conexión, no sé qué problemita hubo con Timoteo. Adelante, Luis, entonces, ¿cómo lo ves? Si lo Bien, aprueba el Congreso, ahí se acabó la bala de plata, o sea, no hubo recorrido. Y si no lo aprueba, entonces recién tendría que caer este gabinete y Pedro Castillo nombrar otro gabinete, tengo entendido, ¿no? ¿O cómo es la figura? claro, bueno, hay que ponerse en todas las posiciones, en todas las probabilidades, ¿no? La peor de las probabilidades es que el Congreso rechace, que rehúsen, como se ha dicho, que es el término correcto, ¿no? Porque eso de inadmisibilidad no es válido, no está contemplado en la Constitución. Por eso es que se ha pegado un chasco hoy día del Congreso, ¿no? Están calladitos, mudos.
pero obviamente ese es el peor escenario. Sale el gabinete Torres y yo entiendo de que después se convocará a un gabinete mucho más confrontacional, completamente radical, para forzar, como tú dices, ya la bala de oro, ¿no? Entonces, bueno, pero pasando al otro escenario, que es el que, digamos, yo podría decir que esperamos, aunque en realidad, como he expuesto antes, el fervor, ya el clamor de la gente ya es de impaciencia, de que ya no se tolera ni un segundo más un Congreso putrefacto, ¿no? Pero en realidad, pues, la oportunidad de que se pueda trabajar... Perdona que te corte, Luis, perdona que te Sí. corte un segundito, por favor. A ver si ahora logramos conectar directo con Timoteo. Adelante, Timoteo, reportando para Inti Noticias desde el Plaza San Martín. Adelante, hermano. Wilmer, en primer lugar, saludarte a todos nuestros compatriotas mediante tu espacio y a los que están presentes contigo. Aquí estamos en Plaza San Martín, hace poco hemos llegado aquí y hay concentraciones con la finalidad de respaldar a la cuestión de confianza que ha presentado el doctor Aníbal Torres. Han venido de varias regiones, seguramente eso ya conoceremos un poco más adelante, cuando ya se van desplazando hacia Avenida Bancaya, el Congreso de la República. Por otro lado, se ha dado a conocer que a las 3 de la tarde comienza la sesión en el Congreso para desarrollar el tema que ha planteado el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Entonces, vamos a estar alertas y si hay alguna declaración, los voy a hacer el enlace, Wilmer. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Timoteo. Un trabajo extraordinario estás haciendo, hermano, agradecidísimo, y estamos en contacto. Sí. Wilmer, antes de que pasemos, quería recordar una palabra nomás, que es el tema del equilibrio de poderes, ¿no? Que es algo que se había perdido, y el que inició ese desequilibrio fue justamente este Congreso golpista, ¿no? Que desde el día 1 o el día 0 solamente ha tenido como un pensamiento zombie, un monopensamiento en su cabeza, ¿no? Que es la vacancia y el golpismo, la inhabilitación. Entonces, el desequilibrio de poderes ocurrió cuando ellos hicieron esta ley que ahora se quiere derogar, que ya se les avisó incluso, y ellos insisten en permanecer con ese suprapoder que ellos mismos se han adjudicado al prácticamente manipular la cuestión de confianza, que era justamente el equilibrio de facultades en ambos poderes. Ahora lo que se está pidiendo, y es lo que creo... Un ratito, Luis, por favor, un ratito. Wilmer, estamos en vivo. Les paso Adelante. con una compañera, seguramente ya los conocerán cuando pueda hacer su intervención. Buenas tardes, Inti Noticias. Buenas tardes, Wilber. Estamos aquí en la Plaza San Martín, después de haber estado desde las 6 de la mañana en el Congreso de la República, ¿no? Apoyando la cuestión de confianza que ha pedido el ministro Aníbal Torres. Nosotros sabemos que si le denegan la primera cuestión de confianza, le denegan la segunda cuestión de confianza por el artículo 133 de la Constitución Política, el gabinete caería en una crisis, y el presidente, con el artículo 134 de la Constitución, cerraría el Congreso y llamaría a nuevas elecciones. Eso es lo que pensamos nosotros como luchadores sociales, nosotros como políticos, y estamos apoyando porque estamos convencidos que queremos la gobernabilidad para nuestro país. Estamos convencidos que este Congreso corrupto, que es una red criminal, debería de ser cerrado, y debería de ser reformado también el Poder Judicial, tanto como las fiscalías, porque ahorita lo que tenemos es las narcofiscales, tenemos un narco poder judicial y un narco congreso que está metido en lavado de activos, con muchos delitos, pero ellos siguen funcionando como congresistas, siguen aprovechándose del pueblo, no sacan leyes para el pueblo peruano. Hasta el día de hoy no tenemos leyes importantes y trascendentales para el pueblo peruano. Ellos no quieren la gobernabilidad, están poniendo piedras en el camino, el Ejecutivo no puede trabajar, por lo tanto nuestro país no se puede desarrollar. Estamos cansados como peruanos, por eso salimos a las calles con nuestros hijos, nuestras familias, salimos a las calles como las 25 regiones. En mi caso, yo vengo de Ancash, radico aquí en Lima, tengo familia en Ancash, y estamos luchando por la gobernabilidad del país, porque el Congreso respete el voto popular que se ha elegido el presidente Pedro Castillo al 2026. Muchísimas gracias, hermana. Te agradecemos tu participación. Muchísimas gracias. Muy amable. Un fuerte abrazo de Inti Noticias hasta la Plaza San Martín. Estamos... No se escucha nada.
Muchas gracias, Timoteo, por la participación de nuestra hermana. Muchas gracias. Amigos, agradecemos a Timoteo y a la señora que ha dado sus palabras. Ese es el sentir del pueblo peruano, efectivamente. Por favor, disculpa que te corté, Luis. Adelante, hermano. Continúa, por favor. Sí, no, creo que mejor que yo lo ha expresado nuestra hermana, que es conocida, incluso luchadora, siempre se la ha visto en las protestas ahí frente al Congreso, es consecuente. Ahorita no recuerdo su nombre. Pero básicamente hablaba del equilibrio de poderes que se perdió con un ataque básicamente a la democracia, un atentado contra la Constitución que ellos mismos defienden, que el Congreso propició ese desequilibrio cuando aprobó esta ley que hoy se quiere derogar. Y esta voluntad de derogarla obviamente está dentro del marco constitucional, de las facultades del Ejecutivo, de lo que ha hecho hoy día presentar la cuestión de confianza. Por supuesto que todos quisiéramos que esto hubiera sido hecho mucho antes, o qué sé yo, y claro, se ve como un artificio político, un realpolitik, qué sé yo, pero lo que creemos es que acá ya había un atentado contra la democracia, contra el equilibrio de poderes, y lo que se quiere es recuperar ese equilibrio, en principio, y si es que no lo aceptan, obviamente tiene que cerrarse este Congreso, pues no hay otro camino, ¿no? Correcto. Gracias, Luis. Una última ronda de participación, amigos, y agradecerles por su paciencia a todos los que se han conectado. Estamos entre los seguidores de Facebook y YouTube. En estos momentos rompiendo récords, amigos, más de 3.500 personas lo están viendo este video ahorita, en vivo y en directo, en Inti Noticias. Una última ronda entonces de participación. Doctor Hugo Salinas, un fuego de artificio más, otra engaña muchachos. Porque ya sabemos que aunque se convocasen nuevas elecciones es para que siga el modelo neoliberal imperante. Usted tiene una propuesta mucho más radical que se plantea desde la realidad de toda transformación verdadera, auténtica, que no es ideológica, sino sobre todo económica. Los problemas del Perú son de naturaleza socioeconómicas, como muy bien usted lo plantea. ¿Qué debería seguir como preludio para una gran transformación del pueblo peruano, doctor, si realmente el presidente Pedro Castillo quisiese transformar el país, más allá de estos juegos que está haciendo entre el Congreso y el Ejecutivo, con esta misma Constitución, inclusive sin cambiarla, a pesar de que todos queremos que se cambie y se plantee una nueva Asamblea Constituyente, pero con esta Constitución, con las herramientas que tiene Pedro Castillo, ¿qué podría hacer para empezar la gran transformación del Perú? Adelante, doctor, lo escuchamos. Comenzaré diciendo pues de que es una pena que nuestros dirigentes políticos lo llevan el tema solo y exclusivamente al tema político y piensan que los problemas son políticos y se van a resolver políticamente. Entonces piensan a recuperar el equilibrio de poderes. Yo me pregunto, ¿durante los 500 años ha habido equilibrio de poderes? No, pues, no ha habido equilibrio de poderes. Más de la mitad de nuestra democracia ha sido manejada por militares. Y enseguida, todos aquellos políticos que se han dedicado a enriquecerse el bolsillo. ¿Ellos han estado en un equilibrio de poderes? No. Luego, diría, lo que yo propongo es un acto solamente sentimental, podría ser, y eso lo fue. En mis primeros años mozos, en donde yo tomé con mis amigos de mi provincia, tomamos la ciudad de Huaclachuco en armas, era un elemento sentimental. Yo después lo aprecié porque yo pensé que ya me conocía todo el marxismo y que con eso bastaba y sobraba. Yo he pertenecido al Partido Comunista durante muchos años, desde muy joven, en Chimbote. Eso me enseñó de que el asunto no era tan simple, había que hacer más cosas, hacer investigaciones. Y a lo largo de más de 50 años es lo que he hecho, investigación. Y todo lo que yo propongo ahorita, para comenzar, yo soy doctor en economía, pero hay cientos, miles de doctores en economía. No, tenemos que buscar una persona que se especialice en el tema de pobreza, desempleo, exclusión, que se especialice en ese tema, porque hay que resolverlo, y resolverlo técnicamente. Entonces yo estoy lejos ahora, muy lejos de sentimentalismos. Lo que estoy tratando es ciencia, porque mi tesis de doctorado fundamenta el punto central de mi propuesta.
Mi tesis de doctorado no es para ser doctor. Mi tesis de doctorado ha sido para darle un valor científico a un trabajo de investigación en el sentido de que ahí había una propuesta para transformar no solamente Perú, porque hoy día vivimos a un nivel de economía mundo. Ya no estamos, los países ya no están alejados. Hablan de la patria grande, la patria grande es interesante, pero no es suficiente. No es suficiente porque vivimos todos ya hermanados económicamente todos. Lo que pasa es que hay imperios que nos aíslan para dominarnos fácilmente. Pero eso tenemos que entenderlo, pues. Desde hace más de 5 siglos tenemos una economía mundo. Entonces no podemos solamente dedicarnos a la economía del Perú, ¿no? Entonces, partiendo de lo que está haciendo Castillo, es un juego de politiqueros y con la aceptación de responsables de los activistas, eso es lamentable, eso es lo que está pasando en el Perú. Hace bastantes décadas que los izquierdistas nos han embadurnado con consignas completamente obsoletas. E incluso han sido parte, ¿por qué no decirlo? Han sido parte cuando un organismo quiso hacerlo de alguna manera con corazón, equivocado, pero con corazón, se le fueron encima y apoyando a la Fuerza Armada. Entonces tenemos que ser claros. Lo que queremos construir es una nueva sociedad y una nueva economía. Y para eso no hay sentimentalismos, hay ciencia, hay técnica, y eso hay que saberlo. Y entre los amigos activistas en la Plaza San Martín y en otros lugares que yo veo, no existe eso. Por eso cuando el amigo habla de revolución de conciencias, ahí aprecio, pero ¿qué quiere decir revolución de conciencias? Eso también hay que precisarlo mejor, ¿no? Porque lo que queremos es que un pueblo que ha sido dominado miserablemente, a lo único que se ha dedicado durante 10.000 años es a trabajar, punto. Entonces ese está traumado. Ese no sabe ni, hace poco no sabía ni leer ni escribir. Era una bestia de carga. No nos olvidemos de los gamonales que Velasco Alvarado nos ha liberado un poco, totalmente no. Pero tenemos que pensar en eso. Nuestros asalariados y la clase media actual solamente buscan su beneficio personal. ¿Están buscando el beneficio de la sociedad? ¿No? Entonces tenemos que pensar en eso, y ya no en la politiquería. Tenemos que ir al fondo del problema. Si no, no vamos a salir. Pasarán 50, 100 años con remiendos, con cositas, con puentecitos, con escuelitas. Pues nunca vamos a salir. No es un problema de crecimiento de PBI, es un problema de repartición de PBI, que es totalmente diferente. Nosotros tenemos un tamaño de PBI más que suficiente para sacar a nuestra población de la pobreza rápidamente. En menos de 2 años sacarlo de la pobreza y en 4 años sacarlo del desempleo. De estos jóvenes, que más del 25% ni trabajan ni estudian. Es decir, las estadísticas están ahí. Y nuestros hermanos que llegan a los 10 años descerebrados, porque no comen. No podemos jugar. Si queremos ser políticos de verdad, no politiqueros, tenemos que ir al fondo del problema. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Lo invitaremos para que siga desarrollando este tema. No, al contrario, muchas gracias, doctor Hugo Salinas. Muy importante su aclaración, pues, porque realmente lo que debería estar de fondo es una gran transformación nacional que se suponía que iba a empezar el presidente Pedro Castillo, pero por múltiples situaciones, entre ellas justamente la oposición férrea del Congreso a ningún cambio estructural de nuestro país verdadero, ha hecho imposible, inviable cualquier posibilidad de cambio. Una última participación, por favor, su turno a Manuela. Adelante, Manuela, 2 minutitos para ir terminando. Con mucho gusto y agradeciéndole al doctor y a todos por su participación muy generosa con nosotros. Adelante, Manuela. Gracias, Wilmer. Coincido con el doctor Hugo Salinas en el sentido de que, si bien es cierto, las organizaciones políticas deben ser parte de una democracia, pero democracias que han tocado fondo no funcionan. Si bien es cierto, en estos partidos políticos se aplicaba la mística, inclusive eso ahora ni se aplica. Todo lo han ajustado y lo han puesto a medida de los intereses corruptos de algunas familias, de clanes familiares. Eso es lo más asqueroso que pudo verse en el escenario político por parte de la izquierda y de la derecha. Hablar de la derecha ya es hablar de mafias y organizaciones criminales, como bien lo dicen todos.
pero vayamos a atacar al sistema, vayamos a atacar al modelo económico. Y esto para mí pasa por la formación y la educación. Si no nos esforzamos en ello, si no cambiamos esos discursos bonitos, si no salimos a conocer realmente lo que está pasando en nuestro pueblo y a involucrar a todos los actores sociales, no vamos a lograr esos grandes cambios que queremos. Cambiar este modelo, cambiar este sistema, replantear todo. Pero vuelvo a decir, todo este es un proceso, ¿no? No se va a conseguir de la noche a la mañana. Particularmente yo creo de que el Congreso, con el cálculo político que actúa, va a aprobarle esta cuestión de confianza. Le van a dar la posibilidad inclusive de que la población pueda convocar y pueda ser partícipes y recolectar las firmas para presentar al referéndum y todo ello. Pero en tanto eso, vamos a llegar a los 2 años y ya vamos a llegar al año preelectoral, con las mismas reglas de juego, con las que se ha venido imponiendo siempre todos los gobiernos de turno. ¿Y qué se ha cambiado? Vamos a tener a los mismos actores con diverso cambio nomás de maquillaje, postulando a los mismos cargos, y no se ha atacado el modelo, no se ha atacado el sistema. Entonces, pienso de que a estas alturas hay que retomar y hay que ver cómo empezamos a organizarnos. Yo quiero sí hacer incidencia, permíteme 30 segundos, Wilmer, en el hecho que uno de los actores sociales también somos los peruanos en el exterior. Los peruanos en el exterior somos más de 3,5 millones de peruanos, tenemos 2 curules en el Congreso de la República, mal representados absolutamente, tenemos participación política, pero no se nos incluye en nada. Hay un gran recurso humano dentro de los peruanos en el exterior, tenemos propuestas, pero no se nos convoca, y si se nos convoca, se nos dice experiencia laboral. ¿Cómo poder pedir experiencia laboral a peruanos que estamos 15, 20 años fuera? Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que cambiar. Y esto pasa por la voluntad política de todos los actores, de aquellos que están partidarizados, no partidarizados, sindicalizados, no sindicalizados, de los colegios profesionales, de todos los actores sociales, ponernos al servicio de nuestra patria, dejando de lado organizaciones políticas corruptas, dejando de lado intereses personales y poner por encima el interés superior que es el pueblo peruano. Si no tenemos ese lenguaje, eso en nuestra mente, eso en nuestro corazón, vamos a seguir siguiendo parte del problema y no de la solución. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias, Manuela. Gerson, las propuestas del doctor Hugo Salinas son muy directas. Él propone la creación de las empresas país. Te animo a que conozcas, ya que a ti te gusta leer, sus teorías del cambio. Es el libro que él ha escrito, es su tesis doctoral, y la tienes en la página web del doctor Hugo Salinas y te lo puedes descargar ese y todos los demás libros que él ha escrito. Yo sé que eres un joven que le apasiona leer, estudiar e investigar, y estoy seguro que cuando leas eso, sobre todo el capítulo dedicado a las ciudades del Sol y la Luna, podrás comprender de qué se trata la propuesta del doctor, que hoy día no ha tenido tiempo de desarrollar en profundidad, pero que en otros vídeos que tenemos en el canal, sobre todo les recomiendo la entrevista que le hizo mi amiga Manuela al doctor en su canal, una entrevista deliciosa que permite conocer de qué se trata realmente la propuesta del doctor Hugo Salinas, y que ya el mayor Antauro Humala ha tenido a bien invitar al doctor Hugo Salinas para que le exponga personalmente las propuestas, porque por lo que parece ser, será el próximo presidente del Perú. Según lo que estamos viendo, los movimientos por donde pasa el mayor Antauro acumula miles de seguidores. Adelante, Gerson, con tu última participación, 2 minutitos antes de cerrar, mi hermano. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, quería acotar cosas interesantes, bastante. Me ha gustado mucho la exposición de los compañeros y justamente partir de algo que menciona el doctor Salinas, y es la falta de ciencia que hay en el Perú y en los movimientos de izquierda. Por ejemplo, el doctor Hugo Salinas mencionó la Plaza San Martín y también dijo, ¿hay ciencia ahí? No, no la hay. Y ahí está el gran problema. Muchas veces las personas creen que cuando nosotros nos referimos a ciencia, nos referimos a cuestiones meramente teóricas que no van en relación a la práctica, cuando es todo lo contrario. Una práctica llevada a cabo por el corazón no llega a absolutamente nada. Bien decía Lenin que
las buenas intenciones son el camino del cual está empedrado el infierno, así que hay que tener bastante cuidado con ello. ¿Y dónde se evidencia? Al momento de que utilizamos el término democracia, porque lo estamos utilizando en términos abstractos, estamos naturalizando la democracia burguesa. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, hemos perdido el equilibrio de poderes, el doctor Salinas tiene toda la razón al momento de decir, ¿y cuándo ha habido equilibrio de poderes? Uno, nunca lo ha habido porque bajo el sistema burgués nunca va a haber equilibrio de poderes, siempre va a haber una contradicción dentro de los poderes por los intereses de capitales. Eso es una realidad concreta que nosotros no podemos solucionar mediante la reforma, en primer lugar. En segundo lugar, nuestra finalidad nunca es el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes no le va a otorgar ningún tipo de garantía al pueblo de transformar la sociedad. La transformación de la sociedad se va a basar en la eliminación de esa división de poderes bajo la eliminación de esa forma particular de democracia que no estamos señalando, estamos hablando de democracia en abstracto, porque la democracia actual es democracia burguesa basada en el representativismo y el parlamentarismo, y lo que nosotros tenemos que llegar a construir para el bien del pueblo es una democracia basada en el centralismo democrático. Esa es la construcción que propone el socialismo. Entonces, me es necesario mencionar también que la contradicción que existe entre el Congreso y el Poder Ejecutivo no es nada más que la contradicción entre dos burguesías. El Congreso está infestado de la gran burguesía burocrática que nace después de la gran reforma agraria de Velasco Alvarado, después de la descomposición del capitalismo burocrático, y Pedro Castillo, que tiene cierta inclinación, no digo completa, no completa, hacia la gran burguesía financiera que son los banqueros estadounidenses. Si nosotros no somos conscientes de este carácter científico que estudia el marxismo, no vamos a poder transformar la realidad. La teoría es necesaria no para jactarse que uno conoce ni nada por el estilo, sino para transformar la realidad. Si no hay teoría revolucionaria, no hay movimiento revolucionario. Estoy muy de acuerdo con el doctor Salinas al momento de decir de esta necesidad de la ciencia, de este problema que tenemos al mencionar la democracia sin pisar tierra y estar como los liberales en abstracto, hablando de democracia abstracta, pero que la ciencia tiene que ir de acuerdo no necesariamente a los intereses de desarrollar a la burguesía nacional, que es la burguesía intermedia en el Perú, sino a la transformación de la sociedad. No es necesario consolidar el capitalismo en el Perú para pasar al socialismo. Eso es teleología. Nada más. Gracias, Cinti. Gracias, Gerson. Y Luis también, su última ronda de participación. Adelante, Luis, cerrando el programa. ¿Cómo ves entonces el futuro, el siguiente paso? Hoy en la tarde lo va a debatir el Pleno del Congreso, este proyecto de ley, porque está con carácter de urgente. ¿Qué crees que decidirán? Bueno, es como dicen, es ya cuestión de analizar cuáles han sido los antecedentes de este Congreso, ¿no? Es casi obvia la posibilidad, aunque sea lo que no querramos. Pero yo quería también ahondar en algunos temas de fondo que se han dicho acá, ¿no? Hay algo que me recuerda un poco un tema musical que dice con o sin, y el del mundo en realidad, ¿no? El desequilibrio, la desigualdad, el abismo social que existe sobre todo en países como el nuestro, en vías de desarrollo. Pero hay algo que ahondar, ¿no? Es un tema económico, por supuesto, y es justamente ese el capítulo económico el que se quiere cambiar en la Constitución. Una Constitución hecha en dictadura, por supuesto, hace 30 años, que todos los gobiernos posteriores han convalidado, dejando atrás incluso la posibilidad que acá exista realmente siquiera un inicio del capitalismo, ¿no? Yo lo veo así porque en realidad se ha ido de frente a un modelo digamos, impuesto por la CIA prácticamente a patadas de botas, ¿no? A punta de traición, y se ha impuesto un sistema neoliberal, ni siquiera liberal, ni siquiera capitalista, ¿no? Hemos pasado no de la burguesía, hemos pasado del feudalismo, de un mercantilismo gamonal, como bien ha dicho el doctor Hugo Salinas, en cuanto a que aquí se ha pasado pues de los terratenientes a un neoliberalismo salvaje, ¿no? Salvaje y aplastante, ¿no? Al punto de crear dictaduras en las que se ha basado justamente Fujimori, en base a ese eslabón que ha unido todo este plan Cóndor, que es el famoso Vladimiro Montesinos, ¿no? Pero aquí está que para mí no se puede hablar de ni derecha ni izquierdas, en un país primero que hay tanta desigualdad y pobreza, nadie puede ser de derecha. Sin embargo, hemos sido dominados por esos mismos gamonales, esos mismos terratenientes, que tras la caída y la traición que se cometió contra el único patriota que ha gobernado este país, que es Velasco,
¿no? Prácticamente se deshizo cualquier intención de reforma agraria, por ejemplo, asusando a las poblaciones de los Andes, de los Andes de las alturas, a huir de sus tierras, prácticamente a regresarles la tierra a los terratenientes, de una u otra forma, con terrorismo de Estado o terrorismo del narcotráfico. Finalmente el narcotráfico ha pasado a tener el poder, estamos en un narcoestado, pero díganme ustedes, en algún momento hemos tenido capitalismo, hemos tenido libre competencia, ha habido capitalismo de Estado aquí en algún momento después de Velasco, creo que no. Lo que se propone es que haya una simbiosis, como le llaman, una economía social de mercado, como dice el primer Aníbal Torres, pero lo que se busca la mayor participación del Estado como sea necesaria y toda la inversión privada que pueda tenerse para desarrollar el país y desarrollar más trabajo, pero sobre todo la industria propia, la industria nacional. He escuchado algo muy importante también, que es la propuesta de las empresas sociales, ¿no? Las empresas que sean promovidas por los ciudadanos, pero que sean compartidas y promovidas también por el Estado. Es también una idea apreciable que viene incluso desde el cooperativismo, desde la intención de Velasco, que hay que recalcar, que fue boicoteada por los grandes intelectuales de ese tiempo. Y hay que tener mucho cuidado con la tecnocracia en esta época. Claro que sí, tenemos que fijarnos en la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos ustedes. Amigos, les estoy mostrando en pantalla justamente la página web del doctor Hugo Salinas, las empresas país, la pueden ustedes visitar y descargarse sus libros, lo tienen ahí totalmente gratis. Gracias, doctor, gracias, amigos, ha sido un gustazo tenerlos aquí. La verdad que llevamos 1 hora y cuarto y hemos roto todos los récords de audiencia. No olviden, por favor, suscribirse al canal de nuestra hermana Manuela, al canal de Gerson, al canal de Luis Chocano, y también visiten la página web del doctor Hugo Salinas de Empresa País y descárguense sus libros. Es totalmente gratis. Continuaremos informando los acontecimientos. Adelante. Adelante, Luis. Adelante, una hermano. cosita más nomás, una cosa, quisiera, digamos, poner mi posición en cuanto a las personas de la red de las plazas San Martín. No todos somos iguales, no todos son iguales, no todos son, digamos, simples ciudadanos. También hay gente profesional, hay historiadores, filósofos, hay ciencias sociales, entonces tampoco hay que desmerecer del todo, ¿no? Nosotros también formamos parte de la organización de la Asociación Cultural Rimac Yacta, que de alguna forma está impulsando la cultura y son los que más activismo social hacen desde que se inició esto, ¿no? Todos los días, eso hay que también reconocerlo. Muchas gracias, Wilmer. No, gracias por esa aclaración. Efectivamente, en la Plaza San Martín hay varios grupos y todos ellos están cumpliendo un papel importantísimo, importantísimo, fundamental, sin el cual no sería posible la gran transformación que está ocurriendo en el Perú y que lo estamos viviendo en vivo y en directo. Gracias, Luis, por ese aporte. Doctor, muchísimas gracias, doctor Hugo Salinas, Gerson, Manuela, Luis, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, Wilmer, muchas gracias y mi saludo a todos. Wilmer. Gracias a todos. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Un gustazo. Decía Franz Kalgrin que la humanidad contemporánea necesita romper los paradigmas heredados y renovar la vida cultural, económica y jurídica, incorporando nuevas formas de convivencia que sean expresión de las exigencias que palpitan en lo profundo de los corazones y que mejoren las relaciones entre los individuos y los pueblos. Con estas palabras yo quiero cerrar el programa de hoy y agradeciendo a nuestras hermanas, nuestra hermana Manuela, a Luis Chocano, a Gerson David, al doctor Hugo Salinas, a nuestro hermano Timoteo y a la hermana que participó de la Plaza San Martín y a todos y cada uno de ustedes, amigos, que hacen posible que Inte Noticias cada día, junto a los otros canales de la red de prensa alternativa, se va consolidando como una verdadera prensa del pueblo, la prensa popular,
esa prensa que realmente vele porque se conozca ni más ni menos que la verdad. Y en ese despertar de la conciencia hacia la verdad, podamos todos tomar conciencia de que la política es una actividad que nos debería implicar a todos nosotros, pero hacia la transformación real de nuestra sociedad, no hacia la politiquería barata de bla, 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 de actuar y hacer fuegos de artificio para que todo siga igual y nada cambie. No, la verdadera política es aquella que con visión de estadista a largo plazo planta las semillas, los fundamentos para la gran transformación. Estamos en ello. Gracias amigos, conmigo será hasta un próximo programa. Y si quieres apoyarnos, hazlo a través de tu poderoso YAPE al 993-266-822. Hasta la próxima.